Entonces, la vez pasada enunciamos esta proposición de, digamos, definiciones equivalentes de que un espacio sea contráctil. La definición de contráctil era que la identidad era nil homotópica, es decir, era homotópica a una constante. O sea, existe un x0 tal que la identidad es homotópica a la función constantemente x0, donde x0 es otro punto de x, ¿no? Bueno, la otra condición, la segunda condición, es que eso pase no solo para un x0, sino para todos los x. Y probamos que 1 implica 2 en la última clase, miércoles. Bueno, la recíproca es trivial. ¿Y qué nos queda? Bueno, vamos a ver, 2 implica 3. Va a ser bastante poco eficiente esta cadena de equivalencia porque vamos a probar que cada uno es equivalente al que le sigue. ¿Está bien? Que 1 implica 2 lo probamos, que 2 implica 1 es trivial. Ahora hacemos que 2 implica 3 y después que 3 implica 2. Entonces, bueno, entonces, 2 implica 3. 3 es que cualquier función continua que llega a x es homotópica a cualquier función constante. Pero eso, a ver, tenemos digamos, H, una homotopía entre la identidad y la función constante x. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos una homotopía, entonces, bueno, no necesitaba decir quién era, basta con decir esto. Esto es homotópico X y entonces sabemos que la composición es compatible con la homotopía. Así que F, que es la identidad de X compuesta con F, va a ser homotópico a la constante X compuesta con F, que es la constante X. Donde acá uso la misma letra, pero esta C sub X es la función constantemente igual a X que sale de X grande y a todos los manda de X chiquito. Y esta de acá es la función que sale de Z y a todos lo manda al mismo X chiquito. ¿Está? Ok, bueno, entonces 2 implica 3. 3 implica 2. Bueno, a ver. 3 me dice que toda función continua que le llega a X es homotópica de una constante. Bueno, por ejemplo, nadie impide que Z sea el mismo X y que F sea la identidad. Así que aplico 3az igual a X y F igual a la identidad. Bien, ya, y ahora hacemos 4 y 1. 4 implica 1 y 1 implica 4. Bueno, para toda función, fíjense la diferencia. Acá decimos que toda función que le llega es homotópica a... Para toda función que le llega y todo elemento de X, la función que le llega es homotópica a la constante, la función que vale constantemente ese elemento. Y aquí en las que salen, decimos que es homotópica, que existe un elemento de Y, de manera tal que G es homotópica a la función constantemente igual a Y. No podemos poner para todo porque no sabemos cómo es Y. No, Y podría tener dos componentes
dos componentes arcoconexas distintas y entonces las funciones constantes que van a esas dos de puntos que en esas dos componentes distintas nunca pueden ser homotópicas. Bueno, entonces, ¿por qué 4 implica 1? Bueno, de vuelta, esto vale para toda función que sale de x y llega a un y cualquiera, podría ser y igual a x y g igual a la identidad. Entonces tomo g igual a la identidad de x y por supuesto y es x. Y 1 implica 4. Bueno, 1 me dice que la identidad, esto me dice que existe un x0 en x, tal que la identidad de x es homotópica a x0. Entonces, de vuelta, uso la compatibilidad de la homotopía con la composición. Entonces digo G, que es G compuesta con la identidad de x, es homotópica a G compuesta, esto no x0 sino la constante x0, G compuesta a la constante x0 y esto es la constante g de x0. Y este es el y. ¿Está bien? Fíjense que si en vez de 1 uso 2, que ya sé que son equivalentes, me queda homotópico a la constante g de un x, para un x cualquiera. ¿Está bien? O sea, aquí el y que existe es cualquiera que esté en la imagen de g. O sea, con cualquiera que esté en la imagen de G, vale, sirve. Bueno, muy bien. Bueno, acá una pequeña observación. A ver, esto. Si el cono de un espacio, si tenemos un espacio X y hacemos X por Y y lo dividimos por las cosas X por 1, ¿no? Es decir, X por Y es un cilindro con base el espacio. Y la tapa de arriba la contraigo toda a un punto. O sea, me queda una cosa así. Este es X y este es el cono de X. Bueno, acá adentro tenemos metido a X. Mandando X en la clase del X,0. ¿Y cómo es? ¿Qué quiere decir? O sea, yo tengo una función f de x en y. Entonces, f es nilomotópica. ¿Qué significa que sea nilomotópica? Bueno, significa que existe una h de x por y en y, de manera tal que, digamos, h de x0 es f de x y que h de x1 es constantemente un y. O sea, bueno, pero esto me dice exactamente que tengo una función que sale de x por y en y que manda a todo el x por 1 a un mismo punto.
Entonces, por propiedad universal de cociente, esta H induce, digamos, acá está X por Y, este es el cono, esta es H que va a parar a Y, y este induce un H barra acá. Esta es la proyección. Proyección al cociente. Y, ¿cómo es? Acá tenemos la inclusión en las cosas X, 0, que es esta inclusión, que compuesto con esto me da esa inclusión. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda que H barra compuesta con iota es la F original. Entonces, decir que una función es nilomotópica es lo mismo que decir que la función se extiende al cono. ¿Está bien? No, porque lo que estamos diciendo es esta F, o sea, tenemos una función acá, o sea, dar una función continua acá, de manera tal que esta composición de F es lo mismo que dar una función continua H acá, de manera tal que la composición con esto de F y la composición con la inclusión en 1 de una constante. ¿Está claro? Bueno, notemos en particular que el cono mismo, en particular esto se aplica para decir, digamos, ¿qué quiere decir que un espacio sea contráctil? Bueno, quiere decir que la identidad es homotópica a una constante, no es nilomotópica. O sea, que la identidad se factoriza a través del cono. ¿Sí? Pero además, el cono mismo siempre es contráctil. Entonces, a ver, resumo lo que escribí. F de X en Y es nilomotópica. Sí, solo sí. Existe una H barra del cono de X en Y, tal que H barra compuesta con iota me da F. En particular, X es contráctil, sí, solo sí, existe una R del cono de X en X, tal que R compuesto con iota da la identidad de X. Esta R vendría a ser el H barra, ¿no? Si acá pongo F de identidad, me queda como una retracción, que el espacio es un retracto de su cono. Y el cono mismo es contráctil. Bueno, para ver eso, tengo que exhibir una función continua de acá en el cono, que me haga la identidad homotópica a una constante. Y considero la función que manda a la clase de un par XS, T, a la clase de X, S por 1 menos T, más T. A ver si la pegué con eso. Muy bien. Bueno. A ver, en primer lugar, esta función está bien definida. Para ver eso, ¿qué pasa si yo agarro una cosa de la forma X1? T. Esto va,
a la clase del X del ¿cómo es? Esto lo puse bien. No, acá debería poner. ¿Qué debería poner? S. Claro, cuando S es 0, me da xt, y cuando S es 1, claro, está. Claro, cuando S es 1, sí, claro, cuando S es 1, esto me va a parar a xt. Entonces, no. A ver si hago para. Cuando. Y a ver esta. Cuando S es 1, tiene que ir a parar al x1 independientemente de quién sea t. Claro, tiene que ir a parar. Ah, claro, al x1, está bien. S por 1 menos t más t. Claro, cuando S es 1, esto va a parar a la clase del x1, y las clases del x1 son todas iguales a un punto. Bien. Con lo cual, o sea, estos son todos iguales, no importa quién sea x, en el cono de x, ¿no? Recuerden, cono de x es x por y dividido x por el 1. Los x por el 1 son todos el mismo.